Vamos ahora a la palabra de Dios y tenemos para hoy Colosenses capítulo 2, concretamente el versículo 12. Tengo en el corazón hablar acerca del bautismo, el bautismo cristiano, con el objetivo de animar a aquellas personas que son creyentes, pero que todavía no se han bautizado en agua. O quizás seas alguien que está en los primeros pasos de la fe, ¿no? Comenzando a conocer la Biblia, empezando a conocer a Dios. Y tal vez tengas interés en saber más sobre el bautismo cristiano. Y es posible incluso que seas alguien que ha sido bautizado solamente de bebé por el rito católico romano, lo cual es algo bastante habitual en nuestra cultura hispana, ¿no? Española o latinoamericana, dado que el catolicismo es una religión mayoritaria en número, en tradición, en nuestros países. Y tal vez varios de nosotros fuimos bautizados o no a través del rito católico. Y en tal caso debo animarte a que te bautices como adulto ahora. ¿Por qué? No vamos a entrar en detalles, pero el bautismo de infantes católico romano simplemente no representa el significado real del verdadero bautismo que vemos en la Biblia. Entonces es importante bautizarse pensando y entendiendo lo que la Biblia dice acerca del bautismo. O si no, no tiene sentido, ¿no? El bautismo tiene mucha simbología, mucho significado, y hay que bautizarse entendiendo lo que hacemos. Entonces, si eres alguien que todavía no se ha bautizado como creyente, te animo a que te bautices porque es un mandato de Dios. Leamos entonces este versículo en el que nos vamos a basar en esta mañana. Dice Colosenses 2:12, que está en la pantalla: sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Antes de profundizar en este versículo, pues primeramente tenemos que resaltar que todos los cristianos deben bautizarse. ¿Por qué? Pues simplemente porque es una ordenanza del Señor Jesucristo. El propio Señor Jesús mandó a los creyentes a bautizarse. El versículo más típico que solemos utilizar para comprender esto es Mateo 28:19, que es el mandato de la Gran Comisión, la misión de la Iglesia, que es predicar el Evangelio, hacer discípulos y que estos se bauticen. Claramente vemos en Mateo 28:19 este mandato, que todavía, por supuesto, está vigente hoy. Dice Mateo 28:19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo tanto, hemos de atender a esta ordenanza. Es importante, es un acto de obediencia
del cristiano el bautizarse tras haber creído en el Señor. En segundo lugar, quiero que nos hagamos esta pregunta: ¿quién debería bautizarse? ¿Quién debería bautizarse? ¿Cuáles son los requisitos para que una persona se pueda bautizar? Y no es una pregunta cualquiera, porque bueno, los evangélicos que tenemos muchos años de evangélicos, pues es una pregunta muy evidente, ¿no? Puede parecer innecesaria. Bueno, ya sabemos quién se tiene que bautizar, porque para nosotros los evangélicos los bautismos de adultos es algo muy natural y muy familiar. Pero no pensemos que para todo el mundo es igual. Hay gente que cuando ve un bautismo en la playa, como alguna vez lo hemos hecho, se extrañan. Dicen, ¿esto qué es? Les parece raro. Incluso amigos o familiares que estén familiarizados con el bautizo católico, pues también le parece raro ver a alguien mayor bautizarse, ¿no? No pensemos que es algo normal para toda la gente. Para nosotros sí, porque lo hemos hecho toda la vida, los que somos evangélicos de muchos años. Pero tenemos que darnos cuenta de que hay muchas personas que les puede sonar raro o extraño o nuevo, y se pueden hacer preguntas, ¿no? ¿Qué necesidad hay de bautizarse de mayor si yo me bauticé de niño? Y otras cuantas preguntas más que la gente se puede hacer. Entonces, ¿cuáles son los requisitos para bautizarse? A lo mejor tú eres alguien que está ahora entendiendo la Biblia, entendiendo el Evangelio, piensas que te has convertido, que Dios ha hecho una obra en tu vida, y te estás haciendo precisamente esa pregunta: ¿qué requisitos debo cumplir para bautizarme? Y a lo mejor no lo tienes claro. A lo mejor piensas, quizá tengo que alcanzar un nivel de santidad elevado para bautizarme, o a lo mejor debo tener un suficiente conocimiento de la Biblia para bautizarme. ¿Qué tengo que hacer para bautizarme? Es una pregunta muy válida, ¿no? Y que tenemos que responder. Bueno, para tranquilizarte te diré que los requerimientos para el bautismo son más bien pocos. No tienen tanto que ver con alcanzar un nivel de conocimiento ni nada de eso, aunque como cristianos tenemos que crecer en conocimiento, como nos dice la Biblia. Es algo más sencillo, pero es algo que ha de ser real y muy importante, que es lo que vamos a ver hoy. Tenemos que haber experimentado un cambio profundo de vida, y esto es lo que vamos a ver hoy, ¿vale? Entonces, según estas palabras que vemos aquí en Colosenses 2:12, vamos a aprender lo esencial que una persona tiene que experimentar para bautizarse. Si tú, después de esta predicación, dices, pues mira, yo creo que estas 3 cosas han ocurrido en mi vida, pues yo te puedo decir que podrías ser un buen candidato para el bautismo. Y no dejes de pasar la ocasión. Si tú deseas bautizarte y todavía no lo has hecho como creyente, como adulto, habla conmigo hoy, la semana que viene, o habla con cualquier hermano de la iglesia y pregunta y cómo puedo bautizarme, ¿no? Haz estas preguntas, es importante y es bueno. Entonces, leamos estas palabras hoy y pensemos en qué hay que tener para poder uno bautizarse. Lo primero, va a sonar un poquito raro, pero lo vamos a explicar. La persona que se bautiza debe haber sido sepultada con Cristo. La persona que se bautiza debe haber sido sepultada con Cristo. Bueno, a lo mejor eso confunde más que aclara, ¿no? Porque
¿Qué significa eso? Lo que estamos diciendo es que la persona que va a las aguas del bautismo, la que va a bautizarse, tiene que haber muerto junto con Cristo. Y ahora vamos a explicar eso. Primeramente, es muy importante entender que el acto del bautismo en el agua es un símbolo. El bautismo, al igual que la Santa Cena, que es la segunda ordenanza y las dos únicas que tenemos como cristianos, es un acto simbólico. Es algo que representa una realidad espiritual y real que ha tenido lugar. Esto es muy importante. Por lo tanto, el bautismo en el agua no se trata de un acto o de una acción que efectúe o produzca una realidad espiritual. No sé si me entendéis. O sea, bautizarse en agua no produce un cambio, no produce un efecto espiritual. Simplemente ilustra, simboliza algo que ya ha ocurrido en tu vida. ¿Vale? En otras religiones se piensa que bautizarse tiene un efecto espiritual en tu vida, como que te lava de pecados o que te hace cualquier cosa, ¿no? Como magia. Pero no es así. Uno podría bautizarse y pasar por el agua y a lo mejor no le cunde, no le sirve de nada. ¿Por qué? Porque la realidad espiritual no ha ocurrido en su vida. Simplemente se ha mojado y ya está. Ha sido muy bonito, pero en realidad no ha ocurrido nada dentro de él, ¿vale? Entonces, el bautismo es importante, pero es un símbolo. Tampoco pasaría nada si tú te conviertes al Señor y experimentas un cambio real de vida y pues tristemente te ocurre algo y mueres poco después de convertirte y no te dio tiempo a bautizarte. No pasa nada, porque lo que salva no es el agua del bautismo, lo que salva es el Espíritu Santo de Dios que te hace nacer de nuevo. ¿Vale? Entonces hay que quitarle al bautismo esa componente de que efectúa algo en la persona. No es verdad. Claro que es una ordenanza preciosa y también edifica a la persona, no solo al que la practica, sino también edifica a la iglesia, porque la iglesia, el bautismo tiene muchas aplicaciones. Edifica a la iglesia, anima a la iglesia, es una manera visual de dar testimonio a los no creyentes, es un acto público, estamos predicando visualmente el Evangelio cuando la persona se bautiza. Tiene muchos beneficios el bautismo, pero no cambia el corazón de nadie. Entonces, esto es importante. Dicho de otro modo, el bautismo en agua no salva a nadie, solo simboliza una salvación que ya ha sido experimentada por la persona antes. ¿Qué más? El bautismo, por tanto, representa visualmente cosas que ya han ocurrido en la persona que se bautiza. Es una representación de cosas que ya han ocurrido dentro de ti. Y entonces es importante que todo aquel que se bautice haya vivido personalmente esas realidades que el bautismo simboliza. No tendría ningún sentido, ¿verdad?, bautizarse, simbolizar algo que no has vivido. Es que no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Entonces, continuemos. Lo primero que simboliza el bautismo
es la sepultura de la persona que se bautiza con el Señor Jesús. Y esto es lo que pone aquí. Fijaos el texto. Sepultados con Él. Sepultados con Él. ¿Quién es Él? El Señor Jesucristo. En el texto nos damos cuenta fácilmente de que aquí Él se habla de Jesús. Entonces, los cristianos, dice Pablo a los colosenses, que hemos sido sepultados juntamente con Él en el bautismo. Entonces, hay un vínculo entre el acto del bautismo, ¿no? Cuando uno se bautiza, hay una relación entre bautizarse y ser sepultado juntamente con el Señor Jesús. En otras palabras, parece ser, si pensamos en esto, que el apóstol está conectando la sepultura de Cristo con el acto del bautismo. Y podríamos decir también que, en otras palabras, el bautismo simboliza una tumba, ¿no? ¿Qué opináis? Porque si no, ¿qué sentido tiene decir sepultados con Él en el bautismo? Sepultura, bautismo, pues algo tiene que ver. De hecho, considerando el bautismo como si fuese una tumba, pues lo que estamos diciendo es que la persona que se bautiza está unida a Cristo en su muerte. Aquí hay como mucha simbología, ¿no? Pero básicamente lo que estamos diciendo es que cuando el Señor Jesús murió, Él fue sepultado, Él fue colocado en una tumba, y de alguna manera que los teólogos dirían mística es como decir espiritual, todos los cristianos, toda la iglesia de Dios estaba sepultada con Él. Fuimos sepultados con Él. Esto no nos debería extrañar, porque si lo piensas, esa unión de la iglesia con Cristo sucede en muchos momentos en el tiempo, ¿no? ¿Acaso no fuimos crucificados juntamente con Él? Entonces, los cristianos, en varios momentos, vemos cómo la Biblia nos describe que estamos juntamente con Él o en Él. La Biblia habla mucho de estar en Cristo, ¿verdad? De hecho, si nos vamos incluso hasta antes de la fundación del mundo, ¿qué nos dicen las Escrituras? Escogidos en Cristo. Esto es una doctrina preciosa, que es la unión del creyente con Cristo. Desde siempre y para siempre hemos estado unidos a Cristo. Esto es algo precioso, ¿no? Esto es una roca. Escogidos en Cristo. Crucificados con Cristo. Sepultados junto con Cristo. Y viviremos toda la eternidad con Cristo. ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? Nadie, porque siempre hemos estado con Él. Y esta es la garantía del Evangelio, es la gloria del Evangelio. Ese amor que va desde la eternidad hasta la eternidad.
Y esta es la doctrina de la unión con Cristo. Fijaos el texto, ¿no? Sepultados con Él en el bautismo, el cual fuisteis también resucitados con Él. ¿Veis ese con Él? Con Él. Hay una unión inquebrantable entre la Iglesia y el Señor Jesús. Entonces, Cristo fue sepultado, Cristo yació en una tumba, y de una forma espiritual los cristianos fuimos sepultados juntamente con Él. Ahora bien, ¿en qué sentido fuimos los creyentes sepultados con Cristo? ¿En qué sentido fuimos los creyentes sepultados junto con Cristo? Esto tiene una aplicación práctica. Esto no es solamente pensamientos así profundos y místicos. Uso la palabra mística porque en teología se utiliza. No estamos hablando del misticismo raro, ¿no? Es simplemente una palabra para hablar de cosas abstractas, espirituales, profundas, la unión mística. Entonces, ¿en qué sentido esto se convierte en algo práctico? Bueno, lo que queremos ver aquí, en pocas palabras, es que si nosotros hemos sido sepultados con Cristo, y si cuando Él murió nosotros estábamos unidos a Él en su muerte, en la práctica esto significa que los creyentes hemos muerto al pecado. Hemos muerto al pecado. ¿Qué significa que los creyentes hemos muerto al pecado? Significa que el pecado ya no tiene control sobre nosotros. Es una manera de decir que el poder de Satanás y del pecado sobre nuestra vida se acabó. Hemos muerto al pecado. Dicho de otro modo, hemos sido libertados. Es lo mismo, ¿no? Porque ya este pecado no tiene poder ni autoridad sobre nuestra vida. Lo cual es muy práctico, porque significa que los que hemos muerto junto con Cristo ya no vivimos vidas de esclavitud al pecado, sino que ya hemos sido libertados de ese yugo. ¿Veis lo práctico que es, no? Entonces, morir al pecado, ser sepultado junto con Jesús, significa haber muerto al pecado, lo cual significa que el pecado ya no tiene un poder dominador sobre nosotros. Es por eso que en Romanos 6:2 solo quiero leer el versículo 1 y 2, nos dice el apóstol: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Lo que aquí dice el apóstol es que, ¿qué diremos entonces? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? O sea, ¿vamos a seguir teniendo vidas de pecado constante y vamos a seguir pecando continuamente para que haya más gracia para cubrir esos pecados? ¿Vamos a hacer eso? ¿Vamos a abusar de la gracia de Dios y del perdón de Dios, pecando continuamente
para que Él nos siga perdonando más y más? No vamos a hacer eso. Eso sería un abuso, ¿no? Esta es la pregunta que Él hace. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? O sea, ¿vamos a seguir pecando deliberadamente sin importarnos nada porque sabemos que Dios nos va a perdonar? La respuesta es que no, de ninguna manera haremos eso. ¿Por qué? Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Pues no seguiremos viviendo en él, porque hemos muerto a ese pecado. Ese pecado ya no nos domina. Hemos muerto al pecado, hemos sido redimidos, hemos sido libertados. Tenemos una vida ya sin las cadenas del pecado y por lo tanto no vamos a seguir pecando continuamente. Entonces, conclusión, la persona que se bautiza ya no es esclava del pecado, porque ha sido enterrada o sepultada juntamente con Cristo, y eso significa que ha muerto al pecado, lo cual quiere decir que el pecado ya no tiene poder sobre ella. No quiere decir que no siga pecando, evidentemente. La persona que se va a bautizar sigue teniendo muchos pecados, ¿verdad? Eso no debería frenarte. Nunca digas, yo no me bautizo porque tengo un montón de pecados. Bueno, lógicamente todos los que nos hemos bautizado lo hemos hecho teniendo muchísimos pecados. Lo importante es qué actitud tienes tú en cuanto a esos pecados. Si tú estás pecando libremente y no te importa, pues te diré que no te bautices, porque seguramente no seas cristiano. Pero si tú pecas y dentro de ti hay tristeza porque deseas no pecar y anhelas la santidad, pues adelante, bautízate, porque de eso se trata. No es necesario un alto nivel ni de conocimiento ni de santidad para poder bautizarse, pero sí que hay que tener un conocimiento de lo básico de la salvación y del Evangelio. Y como estamos mirando aquí, una cosa es necesaria: haber sido rescatado de la esclavitud del pecado. ¿Sientes tú que aunque luchas con el pecado ya no te domina tanto como antes? ¿Sientes tú que anhelas hacer la voluntad de Dios y que quieres dejar de pecar? Si tú sientes eso de una manera verdadera, esto te hace buen candidato para bautizarse. Si en tu vida no hay evidencia de haber sido libertado de la esclavitud del pecado, entonces no eres cristiano y entonces no debes bautizarte. Pero si sí hay evidencia de este cambio, sí puedes. En segundo lugar, vamos a ver un segundo requerimiento. La persona que se bautiza debe haber resucitado con Cristo. Antes hemos dicho que la persona que se bautiza tiene que haber muerto junto con Cristo. Ahora estamos diciendo que la persona que se bautiza tiene que haber resucitado juntamente con Cristo. Y es lo que pone el texto aquí. Fijaos lo que dice: sepultados con Él en el bautismo. Y fijaos lo que dice: en el cual, o sea, en el bautismo, fuisteis también resucitados con Él.
Del mismo modo que fuimos junto con Cristo, los cristianos hemos sido levantados de la muerte juntamente con el Señor Jesús. Los cristianos hemos resucitado junto con Cristo. Eso es una realidad espiritual que todo creyente ha experimentado, si es que eres un creyente de verdad. El levantamiento, el alzamiento, aquí estamos hablando ahora de levantarse, ¿no? La resurrección tiene que ver con levantarse. ¿Qué hizo el Señor Jesús cuando el Espíritu Santo de Dios, con su poder, le vivificó? Se levantó y salió de la tumba. Entonces, el levantamiento, el alzamiento del cuerpo físico de Cristo, creemos que es ilustrado en el bautismo cuando la persona es levantada del agua. No todos los cristianos evangélicos piensan así, aunque en porcentaje la mayoría sí. Pero hay hermanos queridos que tienen otra visión del bautismo, pero al menos en esta iglesia bautista creemos que la realidad espiritual de la sepultura y de la resurrección de Cristo está conectada al acto visible de la inmersión y el levantamiento del agua. Es lo que los bautistas han creído, ¿no? Y yo creo, y muchos de nosotros creemos. Más que nada porque esta realidad espiritual hace conexiones entre la sepultura y la resurrección, y todo ello tiene que ver con el bautismo. Entonces, algo tiene que haber en común, ¿no? Y parece lógico hacer esa conexión. El creyente ha experimentado una resurrección espiritual, ha pasado de la muerte a la vida, y esto significa que al bautizarse y al levantarse gráficamente, visualmente del agua, el creyente está también simbolizando algo, ¿no? Y es que él ha empezado a vivir una vida nueva. Cuando nos levantamos del agua es un gesto que está diciendo al mundo: estaba muerto, ahora he vuelto a la vida por la gracia de Dios, y mi deseo es vivir una vida nueva para Cristo. Nos levantamos del agua para vivir una vida diferente, no una vida de pecado como antes, no una vida de esclavitud. Ahora le decimos al mundo: he sido libertado por Dios. Ahora quiero vivir para Dios, para la gloria de Dios. Y hago esto, me meto al agua para decirle al mundo que Dios me ha cambiado, me ha libertado. Ya no tengo las cadenas de la esclavitud. He sido redimido. Y a partir de ahora quiero vivir una vida que agrade a Dios y le honre. Eso es lo que estamos diciendo cuando nos bautizamos. Entonces, ¿quién debe bautizarse? Los que están intentando vivir una vida nueva. Los que desean vivir una vida nueva, dedicada al Señor Jesucristo. Una vida de santidad, una vida de obediencia al Señor. Entonces, hasta ahora lo que hemos visto no es tan difícil de entender. Y no hace falta mucho más para bautizarse, honestamente. Si tú has muerto al pecado, o sea,
el pecado ya no tiene dominio sobre ti y tú estás viviendo una vida nueva para agradar a Dios, ¿qué más hace falta para bautizarse? En un sentido, los requerimientos del bautismo son pocos, en un sentido. Pero en otro sentido, el listón está altísimo, porque es poco lo que se tiene que producir, pero esto es algo muy profundo que ha de ser real. Tienes que haber nacido de nuevo y tienes que demostrar evidencia de ese cambio de vida. Vamos a terminar con un detalle más. La persona que se bautiza debe haber creído en el poder de Dios. Aquí lo que estamos viendo es una conexión entre la sepultura junto con Cristo, la resurrección junto con Cristo, y estas dos cosas están conectadas con algo, porque estas cosas ocurren mediante la fe. Es la conexión que hay aquí, ¿no? Porque ¿qué pone el texto? Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él. ¿Y cómo ocurren estas dos cosas? Mediante la fe. Lo cual explica qué es lo que nos une a las realidades espirituales que estamos viendo hoy. ¿Qué es lo que hace la conexión a Cristo? ¿Cómo nos conectamos con Cristo? Mediante la fe. Si no hay fe, no hay ni sepultura, no hay resurrección y no hay bautismo que valga. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios. Es por este motivo que en esta iglesia solamente bautizamos a los creyentes. Creemos en el bautismo de creyentes solamente, porque la sepultura que el bautismo simboliza y la resurrección que el bautismo simboliza tiene lugar mediante la fe. Dicho de otro modo, las realidades que el bautismo representa solo se pueden producir en la persona si cree. Pero es que además tiene toda la lógica, ¿no? Por eso en las iglesias bautistas creemos que solamente las personas con uso de razón, que han entendido y experimentado personalmente las realidades del bautismo, las realidades que el bautismo representa, es decir, morir al pecado y vivir una vida nueva, solo esas personas deberían bautizarse.
Porque pensemos en un bautismo de un bebé, por ejemplo, en la Iglesia Católica, aunque sabemos que ellos tienen diferente visión completamente, pero ¿qué sentido tiene un bautismo si en ese bebé no hay fe, no hay ningún tipo de sepultura experimentada, porque ni siquiera ha muerto al pecado, y tampoco ha resucitado junto con Cristo? Entonces, un bautismo de un no creyente simplemente desacredita completamente lo que está diciendo el apóstol, porque es que no hay cómo conectarlo. Las realidades espirituales de la sepultura y resurrección junto con Cristo tienen lugar solamente a través de la fe. ¿Quién debería bautizarse? Según este verso que vemos aquí, los que han creído. Y hay algo bastante llamativo aquí, hermanos, porque dice, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Fijaos que ni siquiera dice mediante la fe en Cristo. Se podría haber dicho así, ¿no? Este texto podría haber dicho sepultados con Él, resucitados con Él, mediante la fe en el Señor Jesucristo, que es lo habitual, lo que se suele decir en otro lugar de la Biblia. Pero aquí es bien llamativo porque lo que se pide aquí es fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Dicho de otro modo, todo aquel que quiera bautizarse tiene que creer que Dios levantó a Cristo de los muertos con su poder. Por eso me gusta que cuando se bautiza a alguien se le pregunte, ¿no? ¿Crees que Dios resucitó a Cristo de los muertos con el poder del Espíritu Santo? Sí, creo. Gloria a Dios, es lo que el texto está pidiendo. Es llamativo, ¿no? Es interesante ver este requerimiento. Tienes que creer en el poder de Dios que levantó a Jesús de los muertos. Resumen, ¿qué hay que tener para bautizarse? Pues yo diría que 3 cosas. Tienes que haber sido libertado del poder de la esclavitud del pecado, número 1. O sea, tienes que haber experimentado una redención. Redención significa rescate. Tienes que haber experimentado en tu vida que ya vas más ligero de pecado, ya el pecado no te esclaviza. Ahora hay más libertad en cuanto al pecado. Segundo, tienes que haber empezado a vivir y tienes que desear vivir una vida nueva. ¿Tú sientes en tu corazón que quieres vivir para Cristo, quieres agradarle? Entonces podrías bautizarte. Y tercero, ¿crees que Dios levantó a Cristo de entre los muertos? Si lo crees, bien puedes bautizarte. Amén.